En México, cada familia guarda una historia que pesa más que los años, más que los silencios, más que las heridas que nunca se dijeron en voz alta. Y esta es la mía. No la cuento para buscar lástima, ni para señalar culpables, sino porque a veces el alma necesita sacar lo que el pecho ha guardado durante demasiado tiempo. Si tú que estás escuchando has sentido alguna vez que la vida te exigió ser fuerte cuando querías rendirte, quizá encuentres en mis palabras un reflejo de tu propia lucha. Mi nombre es Rosa Isela Mendoza, tengo 63 años y jamás imaginé que el golpe más duro no vendría de la vida, sino de las manos de mi propio hijo. A las 8:47 de la noche, bajo la luz cálida de las lámparas de vidrio soplado que colgaban sobre mi mesa de comedor, mi hijo Álvaro tomó el regalo que yo misma había envuelto con papel azul y un listón que bordé a mano. Lo miró con fastidio, como si le diera pena abrirlo. Y cuando lo hizo, cuando vio aquella libreta de cuero vieja, nuestro libro familiar de recetas, frunció el ceño, soltó un resoplido de burla y dijo: ¿Para esto me hiciste venir, mamá? Y enfrente de todos, lo arrojó al suelo. El golpe seco todavía lo escucho por las noches. La libreta cayó abierta, sus hojas amarillentas, esparciéndose sobre el piso de losa talavera que yo misma había limpiado esa mañana. El olor a mole rojo, a pan dulce, recién horneado a pozole, que llevaba cocinando desde temprano. Todo se mezcló con un sabor metálico que me subió a la garganta. No era sangre, era vergüenza, era dolor. Era aquello que una madre siente cuando su hijo deja de verla como quien le dio la vida y la ve como un estorbo, como un recuerdo incómodo de un pasado humilde. Pero yo no dije nada, ni una palabra. Mis manos, que todavía sostenían una servilleta bordada, temblaron apenas un poco, pero cerré los dedos para que nadie lo notara. Mi hermana Josefina abrió los ojos con incredulidad. Mis nietos, los hijos de mi hija mayor, dejaron de jugar con sus carritos y me miraron confundidos, como si no entendieran por qué tío Álvaro había tirado algo que yo le había dado con tanto cariño. Hasta Camila, la novia de mi hijo, esa muchacha siempre impecable y perfumada, ladeó la cabeza con una sonrisita torcida. Una sonrisa que decía: «Te lo advertí, él ya no es de tu mundo». «Álvaro, hijo», dije con voz suave, intentando que mis palabras no temblaran, «¿por qué haces eso?». Él no me miró, ni siquiera se agachó para levantar la libreta. Solo se pasó una mano por el cabello engominado y dijo con ese tono cansado que usan los hijos cuando ya no respetan: «Mamá, ese libro no sirve para nada. Es puro polvo del pasado. No quiero vivir atrapado en tu panadería ni en tus recuerdos. Ya fue suficiente con venir a este cumpleaños familiar». La palabra familiar le salió como un desprecio. Yo respiré hondo. Sentí el aire caliente del pozole en mis mejillas. Sentí que mi corazón se arrugaba un poquito, como esas hojas viejas que ahora yacían en el piso. «Ese libro», respondí, «con más dignidad que fuerza, lo escribió tu bisabuela. Ahí está la historia de nuestra familia, mijo». Camila soltó una risita corta, ahogada. «Ay, Álvaro, te dije que seguro era algo artesanal». Yo la escuché, todos la escucharon. Mi hijo me miró por fin, pero no con cariño, ni siquiera con enojo. Me miró con cansancio, como si yo fuera un problema que no quería atender. «Mamá, ¿qué quieres que haga con un libro viejo? ¿Colgarlo en la pared? ¿Presumir que vengo de una panadería en ruinas?» Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. La panadería no estaba en ruinas, pero en su mundo aspiracional, en ese mundo de Instagram, eventos, fiestas y lujos ficticios, yo sí lo estaba. Mi hija mayor, María Fernanda, dio un paso hacia él.
Álvaro, no hables así con mamá, susurró, intentando calmarlo. Ella solo quiso darte algo especial. Él no la escuchó, o no quiso hacerlo. Si querías darme un regalo de verdad, dijo cruzándose de brazos, me hubieras dado dinero o algo útil. No, esto. Y señaló la libreta en el suelo, como si fuera basura. Una parte de mí, la parte suave, maternal, la que siempre busca excusas para los hijos, quiso decirle que tal vez estaba cansado, estresado por el trabajo influenciado por Camila. Pero otra parte, una más profunda, más antigua, entendió que no eran sus palabras las que dolían. Era el desprecio, era el olvido, era el hecho de que ya no reconocía lo que éramos, lo que fuimos, lo que le enseñé con mis manos manchadas de harina cuando apenas sabía caminar. Yo me agaché con cuidado, recogí las hojas, algunos recortes viejos, pedazos de recetas escritas por mi madre. Cada hoja que tocaba me quemaba un poquito más. Quise llorar. No pude. Cuando terminé de juntar todo, le dije a Álvaro, mirándolo directo a los ojos: Está bien, hijo. Mañana hablamos. No lo dije como amenaza. Lo dije como quien cierra una puerta con suavidad, porque al otro lado solo hay viento frío. La mesa quedó en silencio. Cumpleaños número 34 de mi hijo, una mesa llena de comida y un hueco enorme justo en medio del pecho. Álvaro volvió a su pastel como si nada. Camila lo tomó del brazo, orgullosa, como si él hubiera hecho algo valiente. Yo caminé a la cocina, respirando despacio, dejando que cada paso me aclarara la mente. Y allí, entre el olor a vainilla, a canela y a pan recién horneado, supe que mi amor de madre ya no podía seguir sosteniendo los caprichos de un hombre que había olvidado de dónde salió. Supe que al día siguiente todo cambiaría. Cuando la gente escucha una historia como la mía, suele pensar que todo empezó el día del cumpleaños de Álvaro, cuando tiró aquel libro al suelo, como si fuera una piedra más en su camino. Pero no. Ese fue solo el golpe final, la última grieta que terminó de abrir un muro que llevaba años fracturándose. Para entender por qué me dolió tanto, no el gesto, sino lo que reveló, tengo que volver atrás, a un tiempo donde todo era distinto, a cuando mi hijo todavía me llamaba mamita, cuando su sonrisa se manchaba de harina y correr detrás de mí por la panadería era su juego favorito. Mi familia ha vivido en Morelia desde hace generaciones. Mi bisabuela Rosaura fue quien fundó la panadería La Esperanza en 1937, en plena crisis, cuando la vida era dura y la gente encontraba consuelo en un bolillo calientito o un pan dulce recién hecho. Ella solía decirme: mientras haya pan en el horno, habrá esperanza en el corazón. Esa frase la llevó a escribir el primer renglón en una libreta de cuero que iba a cambiar el destino de nuestra familia. Yo crecí viendo a mi mamá voltear tortillas en el comal, sacar bandejas de conchas y contar monedas de cobre al final del día. No teníamos mucho, pero nos alcanzaba. Y sobre todo, éramos felices porque en nuestra casa el amor siempre olía a canela piloncillo y masa fermentada. Cuando tenía 14 años, mi madre me puso la libreta en las manos. Es tuya, me dijo. Cuídala como cuidas tu fe. Recuerdo que ese día lloré, no por la responsabilidad, sino porque supe que me estaba heredando algo sagrado, un pedazo de historia con manchas de harina seca y letras torcidas por los años. A los 20 me casé con Julián, un hombre bueno, trabajador, camionero. No teníamos nada de lujo, pero nos sobraban risas tardes en el portal y esas noches donde el mundo parecía perfecto porque estábamos juntos. Tuvimos 2 hijos, María Fernanda y Álvaro. Álvaro fue siempre diferente. Mi hija era práctica, tranquila, ordenada.
Él, en cambio, tenía una chispa especial, curioso, inquieto, risueño. Le encantaba acompañarme a la panadería desde que aprendió a caminar. Tenía su propio banquito de madera donde se trepaba para ver cómo batía la masa. Las señoras del barrio lo adoraban. A veces les llevaba conchitas en su canastita azul y ellas le daban una moneda o un dulce. «Mami, quiero ser panadero contigo», gritaba mientras se llenaba las mejillas de harina. Yo reía. «Claro, mi amor, este lugar algún día será tuyo». Pero la vida se ríe de los planes. Cuando Álvaro tenía 12 años, su papá murió en un accidente de carretera. Y donde antes había un niño alegre, quedó un hueco difícil de llenar. Intenté estar ahí para él, para ambos. Entre hornear, atender clientes y llenar cuentas, también tenía que secar sus lágrimas, ayudarle con la escuela, escuchar sus silencios. A veces lo veía en las noches sentado en el portal mirando el cielo. Yo me acercaba y él apoyaba su cabeza en mi hombro. ¿Por qué se fue papá? Mamá Dios lo llamó hijo. Pero tú y yo vamos a salir adelante, juntos. Y él lo creía, yo también. A pesar del dolor, Álvaro creció siendo bueno, muy bueno. En la preparatoria era responsable, le ayudaba a su hermana. Me acompañaba a abrir la panadería a las 5 de la mañana cuando hacía frío. Nunca se quejó, nunca. Incluso cuando sus amigos le decían que preferían dormir, él respondía con orgullo: «Mi mamá hace el mejor pan de Morelia. Yo la ayudo porque algún día quiero seguir su tradición». Esas palabras todavía me persiguen, porque duelen, porque ya no reconozco en el hombre que tiró mi libro aquel niño que hablaba con sueños grandes y manos pequeñas. Cuando llegó el momento de elegir carrera, me sorprendió que quisiera estudiar administración. «Para ayudarte mejor, mamá, para hacer crecer la panadería». Yo le creí, siempre le creía. Álvaro sacaba buenas calificaciones. Era responsable, noble. Y aunque no tenía mucho dinero, siempre se aparecía con flores baratas de la esquina cuando me veía cansada. Para mi mamá trabajadora, decía con esa sonrisa que abría la puerta del alma. Cuando se graduó, se veía tan guapo con su traje azul marino. María Fernanda tomó una foto donde él me abrazaba fuerte, con la frente apoyada en la mía. «Lo logramos», mamá murmuró. «Siempre confié en ti», respondí. Y confié tanto que nunca noté las señales del cambio. Primero, pequeños detalles. Ya no quería que lo vieran conmigo en la panadería. Decía que olía demasiado a grasa, que su ropa se impregnaba. Luego dejó de aceptar mis panes para llevar a la oficina. Después dejó de querer celebrar cumpleaños en casa. Yo justificaba todo. Está creciendo, está ocupado, es la edad, es normal. Pero la verdad es que una madre siempre sabe cuando está perdiendo a un hijo. Lo siente, primero en el estómago, luego en el alma y finalmente en la mirada con la que el hijo ya no la reconoce. Y yo lo sentí, lo supe, pero todavía no quería aceptarlo. El cambio final, el que realmente torció su camino, llegó cuando conoció a Camila. Pero esa es otra parte de la historia, y para entender su impacto, antes debes saber esto. Álvaro fue un buen hijo, un hijo amoroso, un hijo que alguna vez soñó con heredar la panadería. Y eso es lo que hace que la caída duela tanto. A veces los cambios no llegan como tormentas que destruyen todo de golpe. A veces llegan como brisas suaves, casi imperceptibles, hasta que un día te das cuenta de que el viento ya no sopla a tu favor. Así fue la llegada de Camila Villaseñor a la vida de mi hijo. No entró como un huracán. No, ella entró con perfume caro, sonrisa educada y palabras dulces. Pero debajo de su elegancia había algo filoso, como una espina, que solo sientes
cuando ya te ha lastimado la piel. La primera vez que Álvaro me habló de ella fue en una tarde tranquila, mientras yo preparaba la mezcla para un pan de elote. Él llegó entusiasmado con esa chispa en los ojos que no veía desde hacía tiempo. Mamá conocía a alguien, dijo casi sin respirar. Yo me limpié las manos en el mandil y me acerqué. ¿Alguien especial? Sí, muy especial. Se llama Camila. Trabaja en relaciones públicas, es inteligente, elegante. Te va a caer bien. Como madre, una siempre quiere creer que el hijo ha encontrado a alguien que lo impulse, que lo haga feliz. Así que sonreí, genuinamente feliz por él. Me dará gusto conocerla, mijo. 2 semanas después, vino por primera vez a la panadería. Entró con paso firme, tacones altos, un vestido beige ajustado y un bolso que creo que costaba más que la vitrina completa de pan. Saludó educadamente con un beso en la mejilla, pero su mirada recorrió el lugar como quien examina una casa vieja en venta. «Qué bonito negocio tiene doña Rosa», dijo. «Es muy tradicional». El silencio que siguió me dijo más que sus palabras. Aún así fui amable. Le ofrecí una concha recién salida del horno. Ella la tomó con cuidado como si temiera mancharse. «Gracias», rió un poco. «¡Ay, está calientita!». Álvaro la miraba como si el sol le saliera de los ojos. Yo, como buena mamá, guardé mis dudas en el bolsillo del mandil y seguí atendiendo. Los primeros meses parecían normales. Ella venía poco. Él hablaba de ella mucho. Me contaba que lo motivaba a crecer, a aspirar a más, a mejorar su estilo de vida. Hasta ahí yo no veía problema. ¿Qué madre no quiere que sus hijos crezcan? Pero un día, mientras yo acomodaba las charolas, escuché una conversación que nunca debí oír, pero que el destino puso en mis oídos. «¿De verdad vienes aquí todos los días?», preguntó Camila con voz incrédula. «Es la panadería de mi mamá», respondió Álvaro, un poco a la defensiva. «Sí, ya sé, pero...». «Álvaro, tú podrías trabajar en algo mucho más grande. No puedes estar oliendo a pan todo el día. Si quieres avanzar, necesitas rodearte de otra gente, de otro ambiente». «Camila, te lo digo porque te quiero. Este lugar está bien, pero no es para ti». Sus palabras se me clavaron como aguja en el pecho. No porque fueran ofensivas, sino porque vi a mi hijo quedarse callado. Vi cómo apretó la mandíbula, cómo evitó defender lo que alguna vez había amado con orgullo. Y ese silencio fue el primer temblor antes del derrumbe. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar, no de golpe, pero sí con pasos constantes. Álvaro empezó a llegar tarde a la panadería. Luego dejó de venir algunos días. Después ya no quería que lo vieran trabajando conmigo. Me decía que tenía reuniones importantes, proyectos grandes, oportunidades nuevas. Pero yo sabía que era Camila. Camila empujando, Camila moldeando, Camila borrando poco a poco la esencia de mi hijo. Una tarde lo invité a cenar pozole, su platillo favorito desde niño. Me dijo que no podía, que tenía un compromiso. A las 2 horas lo vi en una historia de Instagram en un restaurante caro de la ciudad, riendo con Camila y sus amigos, con una botella de vino que me costaba el equivalente a una semana de ventas. María Fernanda, siempre más directa, me dijo: «Mamá, no te lo tomes a pecho, pero creo que Álvaro está cambiando demasiado». Yo, tratando de protegerlo, incluso de la verdad, respondí: «Es su vida, es joven, ya se le pasará». Pero en el fondo sabía que pasársele no era lo que estaba ocurriendo. Él no estaba temporalmente distraído. Él estaba siendo reescrito. Un día Camila vino sola. Entró con sus gafas enormes, su perfume de marca
y un tono que intentaba ser amable, pero se sentía como terciopelo cubriendo una piedra. Doña Rosa, ¿puedo hablar con usted un momento? La llevé a la mesa del fondo, donde mi madre solía sentarse. Ella no se sentó. Permaneció de pie, como si estuviera a punto de hacer una inspección. Mire, yo sé que esta panadería es importante para usted, pero Álvaro tiene potencial, mucho. No puede seguir aquí metido. Él merece algo más. Aquí no está metido, dije sin perder la calma. Esta es su casa. Ella sonrió con lástima. Entienda, no es que esta panadería sea mala, solo que no es suficiente para él. No para lo que yo planeo para su futuro. Lo que yo planeo. Esa frase se me quedó grabada. Yo no respondí, porque a veces el silencio es el único escudo que le queda a una madre que ve cómo su hijo se aleja. Poco después, Álvaro comenzó a rechazar cualquier cosa que viniera de mí. Ya no aceptaba mi comida, ya no quería mis consejos, ya no me pedía ayuda o compañía. Entre más tiempo pasaba con Camila, más parecía renunciar a su identidad. Yo veía los cambios en sus ojos. Antes brillaban con entusiasmo, ahora brillaban con ambición. Y no de la buena, sino esa ambición que te hace olvidar quién te levantó del suelo cuando no tenías nada. Lo peor de todo fue cuando me dijo: «Mamá, no quiero que vengas a mi oficina vestida con tu mandil. Me haces ver simple». Ahí, por primera vez en muchos años, me quebré un poco por dentro. Pero aún así seguía creyendo que podía recuperarlo. No sabía que lo peor estaba por venir. No sabía que el desprecio final llegaría en su cumpleaños número 34. No sabía que al tirar mi libro al suelo, también estaba tirando la memoria de nuestra familia. Y tampoco sabía que mi silencio esa noche sería el comienzo de la decisión más dura de mi vida. Hay dolores que no llegan como golpes directos, sino como pequeñas astillas que se entierran bajo la piel. No matan de inmediato, pero arden, se infectan, y un día te das cuenta de que ya no puedes mover la mano sin sentir el punzón. Así fueron los siguientes meses con Álvaro. Lo que empezó como comentarios sueltos, gestos pequeños y silencios incómodos, se transformó lentamente en una distancia helada, una que yo como madre intentaba ignorar, porque una parte de mí prefería aferrarse al niño que fue antes que aceptar al hombre que se estaba convirtiendo. Todo comenzó con el dinero. «Mamá, ¿me prestas para un pago?» Es temporal. Temporal se convirtió en semanal. Semanal en constante. Álvaro siempre me dijo que era para inversiones, proyectos, oportunidades, pero yo sabía, aunque me doliera admitirlo, que la mayoría se iba en cenas costosas con Camila, ropa de marca y esa vida que ella le había pintado como el nuevo estándar de éxito. Yo lo veía llegar a la panadería cada vez menos. Cuando venía, se quedaba en la entrada para evitar oler a masa. Se lo escuché decir una vez: «Es que me queda en la ropa. No quiero que mis socios piensen que trabajo en una panadería». Mis socios. La palabra me cayó como piedra. La actitud de Camila se volvió más evidente. Al principio era discreta, luego ni siquiera se molestaba en fingir. Recuerdo una tarde en la que estábamos todos comiendo en casa. Yo había preparado enchiladas mineras, una receta que aprendí de mi abuela. Camila apenas probó un bocado. «Está fuerte», dijo con una mueca de asco. «No estoy acostumbrada a comida tan pesada». «Si quieres puedo prepararte otra cosa», le ofrecí con amabilidad. Ella sonrió, esa sonrisa suya tan delicada como una espina. «Ay, no se preocupe, doña Rosa, usted hace lo que puede». Esa frase me atravesó el pecho. Álvaro no dijo nada, ni siquiera me miró.
María Fernanda, mi hija, apretó los dientes. Camila, si no te gusta puedes no comer, nadie te obliga. Solo estaba dando mi opinión, respondió ella fingiendo inocencia. Esa discusión quedó ahí, pero yo supe, sin querer aceptarlo, que mis hijos empezaban a ocupar lados opuestos de una batalla silenciosa, una que yo nunca pedí. Camila insistía en modernizar todo. Álvaro, tu mamá debería cambiar esos hornos viejos. Son muy de rancho. El mostrador se ve antiguo. La panadería no tiene estilo. Los logos se ven como de los 80. Y Álvaro lo repetía después, con sus palabras, pero con sus ideas. Mamá, deberías considerar remodelar. Con tu estilo, bueno, no vas a atraer clientes nuevos. Álvaro, este lugar es tradición, respondí. Sí, pero la tradición no paga las facturas. Ese día, las palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Mi hijo, ese niño, que antes presumía mis panes, ahora renegaba de lo que éramos. La situación empeoró cuando Camila empezó a dejar cosas por toda mi casa sin pedir permiso, una crema aquí, un perfume allá, una bufanda de seda colgada en el respaldo de una silla. Era su forma silenciosa de marcar territorio. Y un día, sin que yo lo supiera, reorganizó mi sala. Movió mis sillones, quitó mis fotos antiguas, reemplazó el mantel bordado por mi madre por uno blanco sin alma. Cuando llegué me quedé helada. Era mi casa, pero no se sentía como tal. ¿Qué pasó aquí?, pregunté. Camila sonrió orgullosa. Le di un toque moderno. Su casa se veía anticuada. Esto es más minimalista. «Era mi casa», dijo María Fernanda desde la mesa molesta. «No tenías derecho, vea». Álvaro intervino. «Solo queremos ayudarte, mamá. Que no vivas estancada en el pasado». Yo respiré hondo. Me gusta mi pasado. Me recuerda quién soy. Pero mis palabras no encontraron lugar en sus oídos. Solo silencio. Hubo un momento que nunca voy a olvidar. Una noche cualquiera, Álvaro llegó tarde con Camila. Yo estaba en la cocina preparando chocolate caliente. Escuché como ella decía: «Álvaro, huele horrible aquí». «¿Es siempre así? Sí. Es por la panadería. Mi mamá no quiere cambiar nada». Yo no iba a responder, pero la voz se me salió sola. «El olor a pan no es horrible, Camila. Para muchos es hogar». Ella me miró como quien observa algo extraño. «Doña Rosa, usted no entiende. Álvaro tiene potencial, pero si sigue pegado a esta vida, nunca va a crecer». «¿Y crecer significa olvidarse de lo que somos?», pregunté. Camila sonrió con la calma de quien cree tener la razón absoluta. Crecimiento significa dejar atrás lo que pesa. Fue ahí cuando lo vi. Lo vi en los ojos de Álvaro. Él empezaba a creerle. Las grietas se hicieron más claras con el tiempo. Álvaro dejó de acompañarme los domingos. Dejó de contestarme mensajes. Dejó de pasar a la panadería porque lo distraía de cosas más importantes. Y cuando venía, ya no era mi hijo. Era un reflejo de alguien más. Un hombre que hablaba con términos que no entendía, con un tono que no reconocía, con una frialdad que nunca imaginé en él. La gota que derramó el vaso ocurrió un sábado por la tarde. Estaba preparando conchitas cuando Álvaro entró elegante, perfumado, usando una chaqueta de marca. No me saludó con beso, ni siquiera me abrazó. Solo dijo: «Mamá, necesito el coche. Camila y yo iremos a una cena importante». «¿A qué hora regresas, hijo?». «No sé». «Pero déjame la tarjeta de la panadería». «Sí, necesito pagar unas cosas». «Cosas tuyas o de la panadería, mamá, no empieces. Solo dámela». En ese instante entendí. Mi amor estaba siendo usado. Mis sacrificios malinterpretados. Mis manos ignoradas. Le entregué la tarjeta, sí, pero por dentro algo se quebró. Y aún así, aún con todo eso,
No esperaba lo del cumpleaños. No esperaba que tirara mi libro Nuestra historia, nuestro pasado. No esperaba que lo hiciera frente a todos. Pero ahora, viéndolo con distancia, entiendo que el desprecio no nació ese día. El desprecio había crecido meses atrás, lentamente, como moho en la madera, como lágrima que nunca sale, como dolor que se aprende a callar. Mi hijo estaba lejos, mucho antes de tirar mi libro, mucho antes del silencio que me dejara esa noche mirando el piso como si fuera un espejo roto. Y yo estaba a punto de despertar, porque lo que venía iba a cambiarlo todo. Hay fechas que una madre espera con mucha ilusión. No importa cuántos años tenga el hijo, su cumpleaños siempre será un recordatorio del día en que lo sostuvo por primera vez, del llanto que la hizo madre, del comienzo de una vida compartida. Por eso, cuando se acercaba el cumpleaños número 34 de Álvaro, mi corazón quiso creer que quizá ese día algo se acomodaría, que tal vez la vida me daría un respiro, un instante de reconciliación, un abrazo, como los de antes. Pero la vida no siempre funciona así. A veces, para despertarte del todo, te da una bofetada tan fuerte que te deja viendo estrellas. Durante semanas estuve preparando en secreto un regalo, no porque quisiera sorprenderlo con algo caro o grande, sino porque quería entregarle un pedazo de nuestra historia, algo que lo hiciera recordar quién era antes de que el brillo vacío de otra vida lo deslumbrara. Era la libreta de cuero que mi madre me había heredado. La libreta donde estaban las primeras recetas de la familia, las notas de mi abuela, las fechas escritas por mi bisabuela. La tinta corrida por lágrimas antiguas que ya nadie recordaba. Yo la había restaurado con mis propias manos, limpié el cuero, arreglé las costuras, protegí las hojas amarillentas. Le puse un marcador de listón rojo, como el que mi mamá usaba para separar la receta de pan de muerto. Mientras trabajaba en ella, hablaba sola. «¿Esto le va a gustar?», me repetía como si quisiera convencer al universo. Él sabe el valor que tiene. Lo sabe. María Fernanda me ayudó a preparar una pequeña comida familiar. Quería que fuera algo íntimo, sencillo, lleno de cariño. Compré flores, arreglé la mesa con un mantel que bordé. Cuando Álvaro era niño, preparé pozole verde, su favorito, y horneé el mismo pastel de fruta que siempre le hacía de pequeño. «Mamá, ¿y si él no viene?», me preguntó mi hija en voz baja. «Va a venir, hija», respondí, aunque mi voz tembló un poco. ¿Llegó? Sí llegó, pero no llegó solo. Llegó con Camila. Entraron sin anunciarse, sin un hola cariñoso, sin las risas que alguna vez me llenaban el pecho. Ella llevaba un vestido rojo ajustado y un perfume tan fuerte que opacó el olor del pan recién horneado. Álvaro se veía cansado, o tal vez hastiado. «Buenas tardes», dije con una sonrisa que me nació forzada. «Hola, mamá», respondió él sin verme a los ojos. Camila miró la mesa y sonrió con ese gesto suyo tan elegante como vacío. «Qué lindo todo, muy tradicional». Quise creer que lo decía de forma amable, pero mis manos se apretaron sin querer. Nos sentamos. Intenté que el ambiente fuera cálido. Hablé de cosas sencillas, del clima del barrio, de un nuevo cliente que llegó a la panadería. Pero ellos estaban distantes, revisando el celular, murmurando entre sí. María Fernanda me ayudaba a sostener el ambiente con palabras aquí y allá, pero era inútil. Aquello no era una celebración, era un choque de mundos. Después de la comida, decidí entregar el regalo. Tomé la libreta envuelta en papel craft
y amarrada con un lazo de yute. Mis manos temblaban un poco. Álvaro, dije suavemente, esto es para ti, hijo. Él la tomó sin mucho interés. ¿Qué es? Ábrelo y verás. Desenvolvió el papel con impaciencia. Al ver la libreta, frunció el ceño. Una libreta vieja, dijo sin emoción. No es una libreta cualquiera, respondí intentando mantener la voz firme. Era de tu bisabuela. Tiene todas las recetas originales. Es parte de nuestra historia, mijo. Pensé que... Camila soltó una risita ahogada. Ay, Álvaro, qué tierno. Es como un recuerdo de museo. Álvaro la miró y sonrió cómplice. Y fue ese gesto pequeño, casi invisible, el que me señaló que algo dentro de él había cambiado para siempre. Mamá, dijo él con un suspiro cargado de fastidio, yo no necesito esto. No voy a perder mi tiempo con recetas de pan. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Mis ojos se abrieron con dolor. Hijo, es nuestro legado. Tu padre lo amaba. Tú de niño. De niño, interrumpió él casi riendo. Mamá, yo ya crecí. No puedes seguir tratándome como si viviera en una panadería de barrio. María Fernanda se levantó de golpe. ¿Qué te pasa, Álvaro? Esa libreta es historia de la familia. Historia que no me sirve para nada, respondió él. Y entonces ocurrió. Lo tomó. Tomó la libreta entre sus manos y frente a mí, frente a la mesa, frente a mi hija, frente a mi corazón latiendo roto. La dejó caer al suelo, como si fuera un trapo viejo, como si no hubiera valor, como si no hubiera memoria, como si no hubiera amor. El golpe seco del cuero contra el piso fue más fuerte que cualquier grito. Yo no pude moverme, no pude hablar, no pude respirar. Camila murmuró, bueno, tampoco era para tanto, es solo un cuaderno viejo. María Fernanda gritó, eres un ingrato, Álvaro. Él levantó las manos molesto. Ya, ya, no hagan drama por una libreta, no sirve para nada. Mis piernas se aflojaron. Me sostuve en la mesa para no caer. No lloré, no ahí, no frente a él. Solo dije con una voz tan tenue que apenas me escuché, gracias por venir, hijo. Y me di la vuelta para recoger los platos, fingiendo una calma que no tenía. Álvaro y Camila se fueron sin despedirse, diciendo que tenían otro compromiso importante. Cuando cerré la puerta, mi cuerpo finalmente reaccionó. Me dejé caer en la silla. Mis manos temblaron. Las lágrimas me bajaron silenciosas, calientes, desgarradoras. María Fernanda me abrazó. Mamá, perdón por lo que te hizo. Yo negué con la cabeza. No, hija, no me ha hecho nada. Él solo ya no es él. Pero dentro de mí algo se apagó, como una vela que alguna vez fue fuerte y ahora solo conserva el humo. Y ahí, en ese silencio, fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Una decisión que nunca pensé tener que tomar con un hijo. Una decisión que me dolió más que cualquier desprecio. Una decisión que, aunque no quería, tenía que tomar. Porque a veces para que alguien recuerde de dónde viene, primero debe perder lo que tiene. Esa noche, cuando la puerta se cerró tras Álvaro y Camila, la casa quedó tan silenciosa que pude escuchar mi propio corazón latiendo, como si estuviera golpeando, para recordar que seguía ahí, aunque hecho pedazos. No dormí. No pude. Me quedé sentada en la mesa con la libreta a mi lado abierta por accidente en una página donde mi madre había escrito con su letra antigua y temblorosa: quien olvida su origen pierde su camino. No sé si ella lo escribió pensando en la vida o solo era una frase que escuchó alguna vez. Pero esa noche, esas palabras cayeron sobre mí como una señal. Me levanté
y tomé la libreta entre mis manos. La acaricié. Olía viejo, pero también la recuerdo a trabajo, a familia. Las hojas estaban arrugadas donde habían golpeado el suelo. Las lágrimas volvieron no porque estuviera triste, sino porque entendí algo. Mi hijo no había tirado una libreta. Había tirado nuestra historia. Había tirado mis manos. Había tirado todo lo que nosotros fuimos juntos. Y dolía. Dios mío, cómo dolía. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre. La panadería olía a conchas recién hechas como todos los días. Los clientes saludaban, las señoras platicaban del clima, los niños corrían detrás de sus mamás. Todo parecía normal, menos yo. Me movía como si flotara. Cada pan que tomaba, cada bandeja que acomodaba, cada peso que cobraba, todo se sentía distinto. Vacío, frío. María Fernanda me observó varias veces preocupada. ¿Estás bien, mamá? Sí, hija, respondí con una sonrisa débil, solo cansada. Pero no era cansancio, era decepción. Era el duelo de una madre que se da cuenta de que ya no puede salvar al hijo que crió, porque él ya no quiere ser salvado. Cerramos la panadería al mediodía. Me quedé sentada en la mesa del fondo, mirando por la ventana hacia la calle donde Álvaro jugaba cuando era niño. Recordé cuando corría con su canastita azul repartiendo conchitas, cuando prometía ayudarme a modernizar la panadería cuando creciera, cuando decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Dónde se había ido? ¿Cuándo lo perdí? No sabía las respuestas. Pero sí sabía una cosa: si yo no hacía algo, él seguiría hundiéndose. Y no estaba dispuesta a permitirlo. Esa tarde abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Ahí estaban todos los documentos, escrituras de la casa, papeles de la panadería, certificados, copias de seguridad, y también aquello que él nunca había revisado. La documentación del coche que yo le había regalado. Sí lo usaba él, sí lo presumía él, sí lo conducía él, pero estaba a mi nombre. También encontré el documento de la cuenta bancaria conjunta que abrimos cuando él era estudiante para que yo pudiera ayudarlo fácilmente. Después, cuando empezó a trabajar, lo olvidó. Nunca la actualizó. Una parte del dinero que pensaba que era suyo era mío, legalmente mío. Y ahí, mirando esos papeles, la decisión me atravesó como una luz clara en medio de la oscuridad. Retiraría todo: el coche, el dinero, los accesos, las facilidades, todo lo que yo sostenía sin que él lo notara. No para castigarlo, no por venganza, sino porque a veces un hijo necesita tocar fondo para volver a ver el cielo. Esa misma noche llamé a mi abogado de confianza, don Héctor. ¿Puedo pasar mañana temprano?, le pregunté. Por supuesto, doña Rosa. ¿Todo bien? ¿Todo? Claro, mentí. María Fernanda, que escuchó la llamada, se acercó con cuidado. Mamá, ¿qué vas a hacer? La miré con una mezcla de dolor y determinación. Lo que tengo que hacer, hija. ¿Y eso qué significa? Que ya no puedo seguir sosteniéndolo como si fuera un niño. Pero es tu hijo. Precisamente por eso. Ella guardó silencio. Luego, sin decir nada más, me abrazó fuerte. Estoy contigo, mamá, pase lo que pase. A la mañana siguiente fui a la oficina del abogado. Le expliqué todo, desde el enojo de Álvaro hasta la libreta caída en el suelo. Don Héctor escuchó con atención sin interrumpir. Entiendo, dijo finalmente. ¿Qué desea hacer exactamente? Respiré profundo. Quiero que el coche vuelva a mí. Quiero cerrar la cuenta conjunta. Y quiero bloquear el acceso a cualquier fondo que él haya estado usando. Es su derecho, respondió. Los documentos están claros. Todo está a su nombre. Podemos hacerlo hoy mismo. ¿Hoy mismo?
Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Hágalo. Firmé papeles, revisé documentos, entregué copias. Cada firma era un golpe, cada sello era un adiós. Pero también, curiosamente, cada paso me devolvía un poco de mi fuerza. Al salir de la oficina, sentí algo que no había sentido desde hacía meses: paz. Una paz triste, sí, pero paz al fin. Esa tarde, cuando el banco me confirmó el cierre de la cuenta conjunta y don Héctor me envió el documento de recuperación del coche, algo se acomodó dentro de mí. No era felicidad, era convicción. Me senté en el portal de mi casa con la libreta en las manos. El sol estaba bajando. El viento era suave. La ciudad olía a pan y lluvia. Y entonces dije en voz baja, como confesando un pecado: perdóname, hijo, pero ya no puedo seguir sosteniéndote mientras tú me tiras al piso. Mis lágrimas cayeron sobre la libreta justo donde mi abuela había escrito sus recetas. Era simbólico, era doloroso, era necesario, porque a veces una madre tiene que retirarse para que el hijo entienda cuánto valía su presencia. Y yo ya estaba preparada para enfrentar la tormenta que vendría después, porque sabía con cada fibra de mi ser que Álvaro no iba a reaccionar bien, que esto iba a romperlo, que iba a dolerle, que iba a culparme. Pero a veces el amor no significa proteger, significa soltar, significa permitir que la vida enseñe lo que las palabras ya no pueden. Y yo ya no tenía palabras, solo tenía la verdad y la decisión tomada. La tormenta se acercaba y yo estaba lista. Cuando tomé la decisión de retirar el coche y el dinero, pensé que me sentiría culpable. Pensé que en la noche no podría dormir, que mis manos temblarían, que mi corazón se haría pequeño, como cuando una madre castiga a un niño que ama demasiado. Pero no. Dormí profundo, como si por primera vez en meses el peso que llevaba en el pecho se hubiera movido un poco, abriendo espacio para respirar. Sin embargo, sabía que la calma no duraría. Sabía que Álvaro tarde o temprano se enteraría, y cuando lo hiciera, el cielo se partiría en dos. La tormenta llegó 3 días después. Yo estaba en la panadería amasando el segundo lote de bolillos cuando escuché el portazo. Un portazo tan fuerte que las campanillas de la entrada no tuvieron tiempo ni de sonar. ¡Mamá!, gritó Álvaro, con una voz que no escuchaba desde que era adolescente. Las clientas se quedaron en silencio. Algunas miraron con incomodidad, otras con lástima. Respiré hondo y salí del área de trabajo limpiándome las manos en el mandil. Aquí estoy, hijo. Él entró con pasos pesados, el rostro rojo, los ojos encendidos. Traía el teléfono en la mano como si quisiera usarlo como arma. ¿Qué hiciste? Escupió las palabras. ¿Qué demonios hiciste? Baja la voz, Álvaro. Hay clientes, le pedí suavemente. Me da igual, gritó. ¿Cómo te atreves a quitarme el coche? ¿Y el dinero? ¿Qué es esto, mamá? ¿Una venganza? ¿Un castigo? Cerré los ojos un segundo. Era la reacción que esperaba. Era el dolor que sabía que vendría. No es venganza, hijo, respondí con calma. Solo estoy tomando de vuelta lo que es mío. Mío golpeó el mostrador con la mano. Ese coche es mío, yo lo uso. Pero está a mi nombre, dije sin subir el tono, sin moverme. Siempre lo estuvo. Álvaro rió con incredulidad. ¿Y eso qué? ¿Ahora vas a quitarme todo? ¿Qué sigue, mamá? ¿Vas a correrme de tu vida? Miré sus ojos. Esos ojos que un día brillaron de amor, hoy brillaban de rabia y de miedo. Álvaro, dije con voz suave, yo no te estoy castigando, solo estoy dejando de sostener lo que no valoras. Él apretó los dientes.
¿Esto es por la estúpida libreta? Esa frase me partió como un rayo, pero me mantuve firme. Esto es por todo, hijo, por cómo me hablas, por cómo me miras, por cómo olvidaste quién eres, por cómo permitiste que alguien más te convenciera de que nuestra vida es poca cosa. Los clientes observaban en silencio, pero yo no sentía vergüenza, sentía claridad. Álvaro bajó la mirada un instante, respirando como si le faltara aire. Camila dice que lo hiciste porque te molesta que tenga éxito, que estás celosa, que no soportas que crezca. Ahí fue cuando entendí. Ella había envenenado no solo sus acciones, sino también su percepción. Se había metido en sus dudas, en su orgullo, en su corazón. Hijo, respondí con serenidad. Si eso fuera cierto, no te habría levantado de niño, no habría trabajado horas extras para tus estudios, no habría abierto una cuenta para ayudarte cuando tu padre murió, no habría dejado de comprar cosas para mí, para dártelas a ti. Un silencio cayó sobre la panadería. Álvaro apretó los puños. Sus ojos se nublaron. Lo vi. Vi la lucha interna, el choque entre lo que él sabía y lo que ella le había hecho creer. No me manipules, mamá, dijo al fin, aunque la voz ya no tenía la fuerza de antes. Devuélveme lo que es mío. Negué lentamente. No, hijo, no mientras no respetes lo que yo soy. Él tragó saliva. Entonces ya no quiero nada tuyo. Perfecto, respondí con el corazón roto, pero firme. Así aprenderás lo que significa tenerlo. Álvaro retrocedió un paso sorprendido por mi tono. Él esperaba llanto, esperaba súplica, esperaba la madre que siempre lo salvó de sí mismo. Pero esa madre estaba cansada. Vete, Álvaro, dije sin temblar. Tómate el tiempo que necesites, pero hasta que no hables con respeto, no vuelvas. María Fernanda salió del área de atrás. Hermano, por favor. Pero él levantó la mano. No necesito nada de ustedes, dijo con ojos brillosos a punto de romperse. Ni su casa, ni su panadería, ni su amor. Y se fue. Salió con pasos furiosos, pero la espalda curva, como si la rabia no alcanzara a sostenerle el orgullo. La puerta se cerró. La panadería siguió oliendo a pan dulce, pero todo estaba triste. Pasaron días, una semana, 2, un mes. Silencio, ni un mensaje, ni una llamada. Yo seguía trabajando. Cada mañana abría la panadería como siempre. La vida continuaba, pero mi corazón tenía un hueco del tamaño del hijo que ya no venía a verme. La gente preguntaba por él. Yo sonreía diciendo que estaba ocupado. Pero todos sabían. En un pueblo nada se esconde. Un día, mientras preparaba pan de muerto, escuché la campanilla de la entrada. Levanté la vista. Y allí estaba. Álvaro, más delgado, con ojeras profundas, sin Camila, con la ropa arrugada y con una mirada que no veía desde que tenía 12 años, la noche que perdió a su padre. «Mamá», dijo con la voz quebrada. Yo solté la bandeja. Él avanzó 2 pasos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron. Y con la voz rota, como si las palabras le costaran, dijo: «Perdón». Mi pecho se quebró. Él cayó de rodillas y yo corrí a abrazarlo. «Perdóname, mamá», repitió. Yo perdí todo. Camila me dejó cuando se enteró de que el coche no era mío. Mis amigos desaparecieron, perdí el trabajo. Y de pronto me vi sin nada, solo con lo que tú me diste una vez. Y tiré. «Shh», le dije acariciando su cabello como cuando era niño. «Ya estás aquí, hijo, ya estás aquí». Él lloró en mis brazos como cuando aquel mundo
se le rompió a los 12 años y entendí algo, no lo perdió todo. Perdió lo que nunca le perteneció y recuperó lo único verdadero. La familia, la raíz, el origen. Hoy Álvaro trabaja conmigo. Volvió a la panadería, volvió al aroma de la masa, volvió al hogar. A veces aún se siente avergonzado, pero yo lo abrazo y le digo, los hijos no se pierden. Solo se alejan hasta aprender el camino de regreso. La libreta. La restauramos juntos, página por página, memoria por memoria. Y ahora, para cerrar esta historia, quiero decirte algo a ti que estás escuchando. Las madres no dejamos de amar, pero también aprendemos a soltar cuando es necesario. Y a veces soltar es el mayor acto de amor. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal, tan humano, tan real. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu familia, si te hizo recordar algo que creías olvidado, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Comparte esta historia con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte para seguir caminando juntos en estas historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque aún nos quedan muchas historias por contar y quiero compartirlas contigo. Salga por la puerta de atrás y no mire atrás. Eso fue lo que me dijo el mesero con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo. No entendí de inmediato, solo supe que algo terrible estaba a punto de ocurrir. 5 minutos después, el sonido de los disparos retumbó en el bar y mi vida, la de una madre que solo vino a visitar a su hijo, cambió para siempre. Nunca pensé que una simple visita a mi hijo se convertiría en el principio de una pesadilla. Mi nombre es Elena Ramos. Tengo 68 años, soy viuda y vivo en un pequeño pueblo de Michoacán. Después de casi 2 años sin ver a Álvaro, mi único hijo, decidí tomar el autobús a Guadalajara para pasar unos días con él y su esposa Sofía. El viaje fue largo, pero la emoción me mantenía despierta. Llevaba en el bolso un frasquito con mole que yo misma había preparado un regalo para Sofía, que siempre decía que mi comida sabía a casa. Cuando llegué a la terminal, Álvaro me esperaba, pero algo en él había cambiado. Estaba más delgado con ojeras, los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me abrazó con fuerza, casi demasiado. Mamá susurró, «¡Qué gusto verte!». «¿Estás bien, hijo?», pregunté notando su respiración agitada. «Sí, solo mucho trabajo», respondió, esquivando mi mirada. Fuimos directo a su casa, un departamento modesto en un barrio tranquilo. Sofía me recibió con una sonrisa sincera, pero sus manos temblaban al servirme café. Había algo raro en el ambiente, una tensión invisible que no supe nombrar. Durante la cena intenté mantener la conversación ligera. «¿Y cómo va el negocio de seguros, hijo?», pregunté. Sofía bajó la mirada. Álvaro dejó el tenedor y se pasó una mano por el cuello. «Bien, regular», dijo. «Han sido semanas complicadas». No insistí, aunque algo dentro de mí se apretó. Al día siguiente, Álvaro me propuso salir a caminar. «Vamos al pueblo viejo», dijo. «Hay un bar muy bonito, sirven cerveza artesanal». «¿Un bar?», me reí. «Tú nunca bebías». «A veces es bueno relajarse, ma». Llegamos al bar La Campana, un lugar antiguo, con madera oscura y luces amarillas. El aroma a cebada y tabaco llenaba el aire. Todo parecía normal hasta que noté las miradas. 2 hombres en la esquina no apartaban los ojos de mi hijo. «¿Quiénes son?», le susurré. «Clientes nada más», respondió rápido. «No te preocupes». Pero su pierna se movía sin parar bajo la mesa. Estaba nervioso demasiado. Cuando Sofía lo llamó por teléfono, se levantó diciendo: «Tengo que atender esto, ma. Regreso en 5 minutos».
y se fue. Fue entonces cuando el mesero se acercó. Un hombre joven, con acento del norte, mirada honesta, pero asustada. Señora, dijo en voz baja, por favor escúcheme bien, no diga nada. Cuando su hijo salga, usted debe ir al baño y escapar por la puerta de atrás. ¿Que por qué su hijo está en problemas y quieren usarla a usted? Usarme no entiendo. No hay tiempo. Por favor, confíe en mí. Me quedé helada. En ese momento, uno de los hombres del rincón se levantó y caminó hacia el teléfono del bar. El mesero se apartó, fingiendo limpiar la barra. El reloj marcaba las 7:10. 5 minutos después, el primer disparo quebró el silencio. Me lancé al suelo instintivamente. La gente gritó, las botellas se rompieron. El corazón me latía en la garganta. Sin pensar, corrí hacia el baño. Recordé las palabras del mesero, la puerta de atrás. El pestillo del baño estaba oxidado, la ventana pequeña pero abierta. Afuera se oían pasos sirenas a lo lejos. Me trepé como pude rasgándome la blusa. Caí sobre tierra húmeda detrás del edificio. Un perro ladró. Mis manos temblaban tanto que apenas pude ponerme de pie. No sabía a dónde correr. Solo supe que debía alejarme. Desde la calle principal se escuchaban más disparos, luego un silencio espeso. Pensé en Álvaro, en su rostro tenso, en los hombres del rincón. ¿Qué estaba pasando? Caminé sin rumbo por las calles del pueblo hasta llegar a una pequeña iglesia iluminada por velas. Entré y me arrodillé frente al altar. El aire olía a incienso y miedo. Dios mío, susurré, protege a mi hijo. No entiendo nada, pero protégelo. Minutos después, una figura apareció en la puerta. Era el mesero. Señora, dijo jadeando, tenemos que irnos. No es seguro quedarse aquí. ¿Qué está pasando? Pregunté con lágrimas en los ojos. Su hijo no es el que usted cree. Y hay gente que lo quiere muerto. Me quedé en silencio paralizada. Afuera, las sirenas ya estaban cerca. Aquel fue el momento exacto en que comprendí que la verdad que estaba por descubrir podría destruir todo lo que creía saber de mi familia. El joven mesero se llamaba Raúl. No tenía más de 30 años, pero sus ojos habían visto demasiado. Caminábamos rápido entre callejones oscuros, mientras las sirenas resonaban detrás de nosotros. ¿A dónde me lleva?, le pregunté sin aliento. A un lugar seguro, respondió. Vivo cerca en una pensión. No podemos ir por la carretera, están buscándola. ¿Buscándome? ¿Por qué Raúl se detuvo, miró alrededor y bajó la voz? Porque su hijo firmó algo, señora. Algo que la pone a usted en peligro. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué firmó Álvaro? Una póliza de seguro de vida. Su nombre está ahí como asegurada. Y el beneficiario es Sofía. Me quedé en silencio unos segundos. El eco de mis pasos se mezclaba con el latido de mi corazón. Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así? Raúl apretó la mandíbula. Porque lo obligaron. Llegamos a una pequeña casa de ladrillo. Me hizo entrar por la cocina. Dentro, una anciana de cabello blanco rezaba frente a una vela. Raúl le dijo algo al oído y ella asintió sin preguntar. Me ofreció una manta. Siéntese, señora, respire. Yo solo podía pensar en una cosa, una póliza a mi nombre. Explíqueme todo, le exigí. Raúl se sentó frente a mí, frotándose las manos. Su hijo trabaja para una compañía de seguros, ¿verdad? Sí, desde hace años. Esa compañía es fachada. Detrás hay un grupo que falsifica pólizas y cobra indemnizaciones usando identidades de personas reales. Primero usaban nombres de desconocidos, pero luego descubrieron que era más fácil con familiares de empleados. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y Álvaro,
Lo presionaron. Le hicieron firmar un seguro con su nombre como asegurada. Dijeron que era parte de una campaña de prueba, pero en realidad planeaban simular su muerte para cobrar el dinero. Me llevé las manos a la boca. ¿Simular mi muerte? Sí. Fingirían un accidente con documentos falsos y Sofía, su nuera, sería la beneficiaria. Negué con la cabeza temblando. Sofía no. Ella no haría eso. Es una buena muchacha. Raúl la miró con compasión. No lo sé, señora, pero los papeles ya están firmados. Y si usted desaparece, todos pensarán que fue un accidente. Por un instante, el silencio se volvió insoportable. Afuera, los perros ladraban y el reloj del pueblo marcó las 9. ¿Dónde está mi hijo? Ahora pregunté. Escapó, pero no sé si sigue vivo. ¿Por qué dice eso? Porque los hombres que estaban en el bar no eran clientes. Eran cobradores. Y cuando las cosas se salieron de control, lo persiguieron. Me cubrí el rostro. Las lágrimas salían sin control. Mi niño. Raúl me ofreció un vaso de agua. No podemos quedarnos mucho. Tienen contactos en la policía. Lo mejor es que descanse un poco. Mañana buscaremos ayuda. No dormí esa noche. Pensé en los años que Álvaro había pasado luchando por su negocio, en la ilusión que tenía de darme una vida tranquila. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el dinero lo había llevado al borde del abismo? A las 6 de la mañana golpearon la puerta. Raúl fue a mirar por la ventana y palideció. Son ellos. El sonido de un motor rugió afuera. Un coche negro se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron con chaquetas oscuras. Por atrás susurró: Raúl, rápido. Corrimos por un pasillo angosto que daba a un patio lleno de gallinas. La anciana abrió una reja que conectaba con otra calle. Dios la bendiga, hija, me dijo, antes de cerrar la puerta tras de mí. Corrimos hasta perder el aliento. En la esquina, un camión de carga viejo esperaba con el motor encendido. Suba, ordenó Raúl. Es de un amigo. Nos llevará hasta el límite del pueblo. Mientras el camión avanzaba entre caminos de tierra, yo miraba el amanecer teñido de rojo. Todo me parecía irreal. Raúl, ¿por qué me ayuda?, pregunté. Él suspiró. Porque hace 2 años. Mi madre también fue una de las aseguradas. Nunca volvió a casa. No supe qué decir. El camino nos llevó hasta un pequeño caserío. Raúl bajó primero y habló con un hombre de sombrero. Luego me ayudó a descender. Aquí estaremos a salvo por unas horas, dijo, pero tiene que decidir qué hacer. Solo quiero encontrar a mi hijo. Entonces habrá que buscarlo donde todo empezó, en la oficina. Sus palabras me erizaron la piel. ¿La oficina de seguros? Sí. Ahí guardan los contratos, los nombres, todo. Pero entrar no será fácil. Me miró con seriedad. Si de verdad quiere salvarlo, tendrá que enfrentarse a esa gente. Miré el horizonte. En ese instante no era solo una madre asustada. Era una mujer dispuesta a descubrir la verdad, aunque me costara la vida. Simular mi muerte. Las palabras retumbaban en mi cabeza. Si querían usar mi nombre para ese fraude, entonces debía convertirme en algo que no esperaban la testigo que iba a destruirlos desde dentro. El mediodía cayó con un sol ardiente y el polvo del camino se pegaba a mi cara. Raúl consiguió un coche viejo, de un amigo un sedán que apenas arrancaba. Nos dirigíamos a Guadalajara, de vuelta al punto donde todo comenzó. Yo llevaba el corazón encogido. Mientras avanzábamos, él repasaba el plan. Entraremos por el estacionamiento trasero, explicó. La oficina abre hasta las 6. Tengo un contacto que puede ayudarnos a pasar como clientes. ¿Y si nos descubren?, pregunté.
Entonces no habrá vuelta atrás. Apreté el crucifijo que colgaba de mi cuello, el mismo que Álvaro me regaló cuando era niño. Para que nunca tengas miedo, Ma, me había dicho. Ahora entendía el verdadero peso de esas palabras. Llegamos a la oficina, un edificio gris de 3 pisos, con el logotipo Protección Integral S.A. en letras doradas. Por fuera parecía una empresa seria. Por dentro era un nido de engaños. Raúl me hizo ponerme unas gafas oscuras y un sombrero. Entre como si buscara una póliza, susurró: yo hablaré con mi contacto. El aire acondicionado golpeó mi rostro cuando entramos. Detrás del mostrador, una joven sonriente nos saludó. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Mi madre quiere revisar un contrato?, respondió Raúl con naturalidad. A nombre de Elena Ramos. La joven tecleó algo en su computadora. Sí, aquí aparece, dijo tras unos segundos. Póliza número 874-5103. Beneficiaria Sofía Martínez. Mi estómago se revolvió. Era verdad. ¿Puedo ver el documento?, preguntó Raúl. Tendría que autorizarlo el gerente. Mientras la empleada se levantaba, Raúl me susurró: el gerente es el problema. No podemos dejar que lo sospeche. Un hombre alto, con traje impecable y sonrisa falsa, apareció tras la puerta de vidrio. ¿Doña Elena Ramos? Qué gusto, dijo, extendiendo la mano. Soy licenciado Castro, director de área. ¿Qué la trae por aquí? Solo quería confirmar unos datos. Respondí tratando de mantener la calma. Por supuesto, dijo amablemente. Pase a mi oficina. Su tono era demasiado cortés, demasiado calculado. Entré detrás de él con Raúl siguiéndome. En el escritorio, el hombre tomó una carpeta gruesa y la abrió. Aquí está su póliza, firmada hace 3 meses por su hijo Álvaro Ramos, quien figura como contratante. Me quedé helada. ¿Él firmó esto? Sí. Todo está en regla. Su muerte accidental otorgaría a la señora Sofía Martínez la suma de 3 millones de pesos. Mi voz se quebró. Pero... ¿yo estoy viva? El hombre sonrió. Por ahora. Raúl se movió instintivamente poniéndose frente a mí. ¿Qué quiere decir con eso?, dijo con voz tensa. Castro lo miró sin disimular la amenaza. Solo digo que las pólizas sirven cuando hay un evento. Y usted, señora, es un evento muy costoso. Saqué fuerzas que no sabía que tenía. Mi hijo nunca quiso esto. Oh, créame, lo quiso, replicó Castro con frialdad. Firmó todo para salvar su negocio, pero después se arrepintió. Por eso trató de huir. Sus palabras me hirieron más que cualquier bala. ¿Dónde está él? Su hijo Castro se reclinó en la silla. Muerto probablemente. Raúl se abalanzó sobre el escritorio y lo tomó por el cuello de la camisa. Diga la verdad, Castro soltó una carcajada baja. La verdad no cambia nada. Todo está firmado. En unos días su póliza será procesada y su existencia borrada. Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo. 2 hombres armados entraron apuntando hacia nosotros. Raúl me empujó detrás del escritorio. ¡Corra, señora! ¡Por la ventana! Disparos, gritos, el vidrio estalló. Me lancé al suelo, gateando hacia la salida trasera. Raúl se enfrentó a los hombres disparando con una pistola que no sé de dónde sacó. Escuché un quejido, luego silencio. Corrí. Bajé las escaleras a toda velocidad. La gente gritaba. Afuera, el ruido del tráfico me devolvió al mundo real. Subí a un taxi sin mirar atrás. A la iglesia de San José, por favor, dije con voz temblorosa. Durante el trayecto, revisé mi bolso. Entre los papeles que Raúl me había pasado, antes de entrar, encontré una copia doblada del contrato.
en letras pequeñas, leí algo que me heló la sangre. Testigo de firma, Sofía Martínez. Las lágrimas me nublaron la vista. Sofía, ¿sabía todo desde el principio? Cuando llegué a la iglesia me encerré en un banco. El padre me ofreció agua y silencio. Pasé horas mirando el crucifijo preguntándome dónde estaba Álvaro, si estaba vivo, si todo esto tenía arreglo. De pronto, una sombra se detuvo junto a mí. «Doña Elena», susurró una voz familiar. Levanté la mirada. Era Sofía. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados de llorar. «Necesitamos hablar», dijo. «No todo es lo que parece». Y supe que aquella conversación iba a decidir si podía seguir confiando en la única persona que me quedaba. La iglesia estaba casi vacía, apenas iluminada por el resplandor de las velas. Afuera, el sol ya se escondía detrás de los tejados, tiñendo todo de un naranja triste. Sofía se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Doña Elena dijo en voz baja: «Sé que no tiene razones para creerme, pero necesito explicarle». Yo me quedé en silencio. Mi corazón oscilaba entre el miedo y la rabia. «Empiece», le dije finalmente, «pero si me miente lo sabré». Sofía respiró hondo, y entonces todo comenzó a salir de su boca, como si llevara semanas ahogándose. Sí, yo firmé como testigo en la póliza, pero no sabía que iban a usarla para eso. Álvaro me dijo que era solo un trámite de trabajo, que ayudaría a su empresa con una auditoría interna. ¿Y le creyó?, pregunté con incredulidad. Él estaba desesperado, doña Elena. Lo amenazaban. Lo tenían acorralado. Su voz se quebró. Me mostró una foto en su celular Álvaro, con una herida en la ceja, sosteniendo un sobre. Esa noche lo golpearon frente a mí. Me dijeron que si hablaba nos matarían a los dos. El silencio se volvió pesado. El eco de sus palabras me atravesaba el pecho. Entonces, «Usted sabía que me querían muerta». «No al principio». Pero cuando le conté a Álvaro que había recibido llamadas raras, entendimos lo que planeaban. Querían fingir su muerte, doña Elena, usar su nombre, falsificar papeles, incendiar un coche con un cuerpo irreconocible. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Podrían haberme salvado de esto? Sofía rompió en llanto. Porque él pensó que si usted no sabía nada, estaría a salvo. Su voz se apagó por un instante, pero algo salió mal. El dinero no llegó y ellos descubrieron que Álvaro había guardado copias de los documentos originales. Quería entregarlos a la policía, pero alguien lo traicionó. ¿Quién?, pregunté, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Sofía bajó la cabeza. Uno de los socios, el licenciado Castro. Todo encajó. La sonrisa cínica de ese hombre, sus palabras venenosas, los matones. «Dios mío», murmuré. Raúl tenía razón. Sofía me miró con desesperación. «Ellos creen que Álvaro está muerto, pero no lo está». Esa frase me cortó la respiración. «¿Cómo lo sabe?», porque me llamó hace 3 noches. Apenas unos segundos. Dijo que estaba herido, escondido en la sierra. Que no confiara en nadie, ni siquiera en la policía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde exactamente? No lo sé. La llamada se cortó, pero me mencionó un nombre: San Miguel del Cerro. «Conozco ese lugar», dije sin dudar. «Está a 2 horas de aquí». Sofía asintió limpiándose las lágrimas. Yo iba a ir, pero después del tiroteo en el bar pensé que ya la habían atrapado. Cuando vi las noticias, creí que... Su voz se quebró otra vez.
que estaba muerta. Tomé sus manos. No estoy muerta, hija, pero sí cansada de tener miedo. Nos quedamos en silencio largo rato. El padre pasó cerca de nosotros, en silencio, como si entendiera que en ese banco se estaba decidiendo algo importante. Finalmente me puse de pie. Vamos a buscarlo. ¿Cómo?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos, con fe y con lo que él nos dejó. Saqué del bolso la copia del contrato. En la esquina inferior había un número que no pertenecía a la póliza. Raúl lo había señalado antes de desaparecer. Este código puede ser la clave, me había dicho. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Una pista, quizás la última. Esa noche nos quedamos a dormir en una habitación que el padre nos ofreció. Las paredes olían a madera vieja y cera. Sofía lloró hasta quedarse dormida. Yo, en cambio, recé. No por mí, por mi hijo, por Raúl, que quizás había muerto en la oficina, y por todos los inocentes que aquella empresa había convertido en fantasmas. Al amanecer me levanté antes del alba. Afuera los gallos cantaban. Sofía seguía dormida. Tomé el rosario y lo guardé en el bolsillo. Cuando salí al patio, el padre me esperaba. «Hija, lo que está por hacer es peligroso», me advirtió. «Lo sé, padre, pero el peligro ya me encontró una vez. No pienso esconderme». Él asintió y me entregó una pequeña cruz de madera para su hijo. Si lo encuentra, dígale que el perdón también salva. A media mañana, Sofía y yo tomamos un autobús hacia el norte. El paisaje se transformaba en montañas verdes llenas de neblina. Cada curva me recordaba que me acercaba no solo a la verdad, sino también al fin de mi inocencia. Sofía miraba por la ventana en silencio. Doña Elena dijo de pronto: «¿Y si todo esto termina mal? Entonces al menos sabremos la verdad». El viento golpeaba el vidrio y sentí que mi vida, esa que siempre había sido tan sencilla, se convertía ahora en una guerra entre la fe y la culpa. Mientras subíamos por el camino de tierra, pensé en las palabras del mesero aquella noche. Salga por la puerta de atrás y no mire atrás. Por primera vez entendí su sentido. A veces escapar no es huir, sino seguir viva para encontrar la verdad. Cuando el autobús se detuvo en San Miguel del Cerro, supe que estábamos en el lugar correcto. El aire olía a pino y lluvia reciente. En el horizonte, entre las montañas, se veía una cabaña solitaria, y algo en mi corazón me dijo que allí estaba mi hijo. El aire en San Miguel del Cerro olía a tierra mojada y pino recién cortado. El autobús se alejó, dejando una nube de polvo, y Sofía y yo quedamos solas frente a la sierra. Las montañas parecían inmensas, con un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio miedo. Dijo que estaba en una cabaña, recordé. Si sobrevivió, no puede estar lejos. Empezamos a caminar por el sendero de tierra. El cielo se cubría de nubes y cada paso me parecía una mezcla de esperanza y tormento. Sofía caminaba detrás con los zapatos llenos de barro sin decir una palabra. Después de casi una hora, vimos humo saliendo de entre los árboles. Me detuve. ¿Lo ves?, pregunté. Sí, parece una chimenea. Nos acercamos con cautela. La cabaña era pequeña, hecha de troncos, con una puerta a medio cerrar. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Entonces escuché una voz débil del otro lado. ¿Quién? ¿Quién es? «Álvaro», grité. La puerta se abrió apenas. Mi hijo estaba ahí vivo, con la cara pálida y una venda en el hombro. Cuando me vio, se tambaleó. «Ma, ¿eres tú?». «Sí, hijo mío, soy yo».
Corrí a abrazarlo. Su cuerpo estaba frío y olía a humo y a heridas. Sofía se quedó parada en la entrada, llorando en silencio. Nos quedamos así un buen rato sin palabras, solo el sonido del viento y nuestros sollozos. Álvaro se sentó en una silla vieja. Pensé que ya las habían matado. Casi dije, pero alguien me ayudó. Él bajó la cabeza. Todo esto es culpa mía. No le interrumpí. Es culpa de los que te usaron. Sofía se acercó temblando. Álvaro, yo les conté, ella sabe todo. Él la miró sorprendido, luego asintió. Ya era hora. No quiero más secretos. Se quitó la venda del hombro. La herida estaba mal curada. Uno de ellos me disparó cuando intenté escapar. Me escondí aquí. Los campesinos del cerro me ayudaron. Me dieron agua, comida. Me salvaron la vida. Me arrodillé frente a él tomándole la mano. Todo va a terminar, hijo. Tenemos la póliza, los papeles, todo. Él negó. Eso no basta. Tienen más. Copias, contactos en la policía, políticos. No se detendrán hasta borrar toda evidencia. Sofía lo miró con determinación. Entonces hay que adelantarse. ¿Qué propones?, pregunté. El archivo maestro, dijo Álvaro. Está en un servidor en la oficina central. Si conseguimos sacarlo, se acabó el negocio. El silencio se llenó de truenos lejanos. Una tormenta se acercaba. ¿Y cómo llegaremos hasta allá?, pregunté. Tengo un contacto, respondió Álvaro. Un detective llamado Morales. Le pasé parte de la información antes de huir. Si sigue vivo, puede ayudarnos. Me miró con ojos cansados. Mano quería meterte en esto. Te juro que todo empezó por protegerte. ¿Protegerme fingiendo mi muerte?, le dije con la voz quebrada. Me amenazaron con matarte de verdad. Pensé que si creían que estabas muerta, te dejarían en paz. El dolor se me clavó como un cuchillo. Quise gritarle, pero vi su mirada, no había maldad, solo culpa. Eres mi hijo, dije al fin, y no voy a dejarte solo. La lluvia comenzó a caer golpeando el techo de zinc. Sofía encendió una lámpara de aceite. La luz temblorosa llenó la habitación de sombras. Álvaro sacó una caja de madera de debajo del piso. Dentro había documentos, fotos y una memoria USB. Aquí está la prueba, dijo. Todas las pólizas falsas, las transferencias, los nombres. Tomé la memoria con cuidado, como si fuera algo sagrado. Entonces esto acaba mañana. Vamos a entregarla al detective. Álvaro asintió. Pero si algo me pasa, prométanme que no se detendrán. No digas eso, le pedí. Promételo. Lo hice. Pasamos la noche allí, escuchando el sonido del agua golpeando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún había esperanza. A la mañana siguiente salimos temprano. Álvaro, aunque débil, insistió en conducir. Hay un camino viejo que lleva directo a la ciudad, dijo. Nadie lo usa desde hace años. El cielo estaba cubierto de nubes. Todo parecía suspendido, como si el mundo contuviera la respiración. A medio camino, un auto negro apareció detrás de nosotros. Nos siguen, dijo Sofía pálida. Álvaro aceleró. La lluvia empezó a caer con furia. Las ruedas patinaban en el lodo. ¡Sujétense!, gritó. Un disparo rompió el cristal trasero. Sofía gritó. Me agaché instintivamente. No puedo más, exclamó Álvaro. En ese instante, una camioneta cruzó el camino desde un costado bloqueando el paso. De ella bajó un hombre, con una pistola, el licenciado Castro. Se acabó el juego, gritó bajo la lluvia. Entréguenme la memoria o los entierro aquí mismo. Álvaro bajó del coche con las manos en alto. Déjalas ir. Yo soy al que buscas. Castro rió. Ah, muchacho, todavía crees que puedes negociar. Yo bajé también apretando el crucifijo.
Sofía me siguió empapada con el rostro decidido. El trueno iluminó la escena. No tiene que terminar así, dije. Entréguese. A usted, Castro, escupió al suelo. Usted es solo una firma en un papel. Y entonces sonó otro disparo. El cuerpo de Castro se tambaleó hacia atrás. Detrás de él, entre los árboles, apareció un hombre con chaqueta oscura, el detective Morales. «Bajen las armas», gritó. «¡Policía!». Todo ocurrió en segundos. Los hombres de Castro intentaron huir, pero fueron rodeados por patrullas que emergieron del bosque. Morales se acercó a nosotros empapado. Sabía que vendrían aquí, dijo. Su hijo me envió coordenadas antes de desaparecer. Álvaro se desplomó en mis brazos agotado. ¿Está terminado?, pregunté. No aún, dijo Morales. Pero ahora tenemos lo que necesitamos. Tomó la memoria USB y la guardó en su chaqueta. Con esto caerán todos. Sofía sollozaba de alivio. Yo solo miré al cielo, dejando que la lluvia me lavara la cara. Habíamos sobrevivido, pero algo me decía que la historia aún no había terminado. La lluvia caía sin descanso sobre el techo de la iglesia. Afuera, los relámpagos iluminaban los charcos donde se reflejaban las luces azules de las patrullas. Todo había pasado tan rápido, los disparos, el grito de Morales, el cuerpo del licenciado Castro desplomado sobre el lodo. Nos refugiamos dentro del templo, empapados, temblando. Sofía sostenía a Álvaro, que apenas podía mantenerse en pie. El detective se quitó el sombrero y lo dejó sobre el altar. «Están a salvo por ahora», dijo respirando con dificultad. «Pero esto no ha terminado». Yo me dejé caer en uno de los bancos. La cruz de madera que el padre me había dado pesaba en mis manos más que nunca. «¿Cuántos más deben morir, señor?», susurré. Morales se acercó. El sistema que desmantelamos hoy era solo una parte. Hay gente poderosa detrás, empresarios políticos. No van a quedarse quietos. Entonces debemos terminar lo que empezamos, respondí con una fuerza que ni yo reconocí. El detective me miró sorprendido. Su hijo tiene pruebas suficientes para destruirlos. Pero necesitamos hacerlo bien. Si las entregamos ahora, podrían desaparecer. ¿Qué sugiere?, preguntó Álvaro agotado. Esperar. Publicarlas todas a la vez con respaldo legal y mediático. Sofía lo interrumpió. ¿Y mientras tanto qué? Seguimos escondidos como si no existiéramos. Exactamente, contestó Morales. Si los creen muertos, no los buscarán. Álvaro negó con la cabeza. No pienso seguir huyendo. Ya tuve bastante de mentiras. Me acerqué a él tomándolo del rostro. Hijo, no es cobardía esconderse cuando es por amor. La fe también sabe esperar. La tormenta arreciaba. Cada trueno hacía vibrar los vitrales rotos. Dentro del templo, el aire olía a cera y a miedo. Morales encendió un cigarro, aunque el humo se perdió rápido entre los rezos lejanos. Cuando era niño, dijo mirando al altar, mi madre me decía que las cruces no se eligen. Uno las carga o se deja aplastar por ellas. Sus palabras se clavaron en mí. Miré el crucifijo entre mis dedos y comprendí que ese objeto tan simple había sido testigo de toda mi vida, de la fe del dolor y ahora del sacrificio. Álvaro tosió. «Ma, ¿todavía crees que Dios me puede perdonar?» «No lo dudes», le respondí. «Si el perdón no existiera, tú ya estarías muerto». Él sonrió débilmente. Entonces, por primera vez, creo que entiendo lo que significa vivir. Nos quedamos callados. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Yo cerré los ojos. Por un momento, el sonido de la lluvia fue lo único que existía. A la mañana siguiente, Morales nos llevó a un refugio en las afueras de la ciudad. Era una casa humilde,
rodeada de maizales. Allí por fin Álvaro pudo descansar. Durante los días siguientes, Morales recopiló las pruebas, contactó a periodistas y fiscales. Cada vez que llegaba con noticias, su rostro se veía más cansado, pero también más decidido. Ya casi está, dijo una noche. En cuanto tengamos el testimonio completo de Álvaro, lanzaremos todo. Yo pasaba las tardes escribiendo en un cuaderno que me dio el padre de San José. Escribía lo que había vivido, lo que había sentido. No por venganza, sino para no olvidar. Sofía ayudaba a curar la herida de Álvaro. A veces los escuchaba reír bajito y eso, más que cualquier palabra, me devolvía la esperanza. Pero el peligro seguía latente. Una tarde, mientras Morales hablaba por teléfono afuera, escuchamos un golpe seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía. Salimos corriendo. El detective estaba en el suelo inconsciente. En el camino de tierra, un coche negro se alejaba levantando polvo. Álvaro se agachó junto a él. «Morales, respire». El detective abrió los ojos apenas. No se preocupen por mí», murmuró. «En la guantera. El sobre...» Busqué rápido. Dentro había una memoria y unas notas. Por si no llego a entregarlo, confíen solo en el padre de San José. Se lo llevaron todo, dijo Sofía, revisando el bolsillo del detective. No todo, contesté. Todavía tenemos esta cruz. En la parte trasera del crucifijo de madera había una pequeña ranura. Álvaro la abrió con cuidado. Dentro, escondida en el hueco, había una segunda memoria. La copia susurró. Morales era más listo de lo que pensábamos. Esa noche no dormimos. Preparábamos todo para ir a la iglesia al amanecer. Pero antes de salir, Álvaro se detuvo y me miró. «Mas si algo pasa, quiero que sepas que esta vez no tengo miedo». «Eso lo dices porque no has sido madre», le respondí, sonriendo entre lágrimas. Nos abrazamos. Cuando el primer rayo de sol apareció, caminamos hacia la capilla. El aire estaba fresco, con ese olor a esperanza que solo las montañas guardan. Morales había sobrevivido, pero su salud era frágil. Nos esperó en la puerta, apoyado en un bastón. «Lo logramos», dijo con voz débil. «Hoy todo saldrá a la luz». Le entregué la cruz. «Guárdela, padre. Representa más de lo que parece». El detective la sostuvo con respeto. El peso de la cruz, murmuró. «A veces duele, pero siempre salva». Las campanas comenzaron a sonar. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Sabía que el camino no había terminado, pero ya no importaba. Habíamos sobrevivido al miedo, a la culpa y a la mentira. Y entendí que no hay cruz demasiado pesada cuando se lleva con amor. El amanecer trajo un silencio que parecía imposible después de tantos días de miedo. La lluvia había cesado y los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, bañando la iglesia en un tono dorado. Morales, pálido pero vivo, nos reunió en el atrio. En sus manos llevaba una carpeta llena de documentos, sellos oficiales y memorias con las pruebas del fraude. Hoy, dijo con voz firme, este infierno termina. Álvaro lo observaba con los ojos cansados. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ellos? Ya no tenemos opción, respondió el detective. Si no lo hacemos público, ahora lo harán desaparecer todo. El plan era sencillo. Morales había contactado a un periodista independiente, alguien sin miedo a los poderosos. Las pruebas se enviarían desde la iglesia, utilizando la red de un colegio cercano. Mientras Sofía preparaba el equipo, yo me quedé mirando el altar. Aquella cruz que tantas veces me pesó, ahora parecía liviana. Había soportado el dolor, pero también había sido mi guía. «Ma», dijo Álvaro, acercándose, «si esto sale bien,
Quiero que volvamos a casa. Quiero plantar los limoneros que te prometí. Y yo solo quiero verte vivir. Hijo, le respondí. Ya no necesito nada más. El sonido del teclado rompió el silencio. Sofía anunció listo. El archivo está subiendo. Morales asintió. En cuestión de minutos todos lo sabrán. El reloj de la torre marcó las 8. En ese instante, el teléfono del detective vibró. Lo contestó en altavoz. Una voz nerviosa se escuchó al otro lado. Lo lograron. Está en todos los noticieros. Los arrestos ya comenzaron. Morales sonrió cerrando los ojos. Por fin susurró. Sofía rompió a llorar abrazando a Álvaro. Yo los miré sintiendo que el corazón se me abría. 5 minutos después, dije en voz baja, ¿qué preguntó mi hijo? 5 minutos después de subir el archivo, el mundo cambió. El detective encendió la radio. Las noticias hablaban de una red de fraudes millonarios desmantelada gracias a pruebas filtradas desde una fuente anónima. Se mencionaban nombres, empresas, funcionarios. Por primera vez, la verdad tenía voz. Morales se sentó exhausto. Ya está, todo. Ustedes pueden empezar de nuevo. ¿Y usted le pregunté? Yo seguiré. Siempre hay otra cruz que cargar. Nos despedimos con un abrazo largo, no de héroes, sino de sobrevivientes. Semanas después regresamos a Michoacán. El pueblo seguía igual, los mismos perros dormidos en la plaza, el mismo olor a pan recién hecho. Pero algo en nosotros había cambiado. Álvaro abrió un pequeño taller mecánico sencillo, pero honesto. Sofía lo ayudaba en la oficina. A veces los veía reír entre grasa y papeles, y sentía que la vida, pese a todo, seguía dándonos segundas oportunidades. Una tarde, mientras barría el porche, llegó una carta sin remitente. Dentro solo había una fotografía, el crucifijo de madera, apoyado en el altar de la iglesia. Detrás, una nota con la letra de Morales. El peso de la cruz no está en el dolor, sino en lo que decidimos hacer con él. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. El sol se escondía y los limoneros nuevos olían a promesa. Álvaro se acercó, me rodeó con un brazo y dijo, «Sabes, Ma, a veces pienso en todo lo que pasó y siento que fue una bendición disfrazada de tormenta». «Así es la vida, hijo», le respondí. «Duele, pero también enseña». Miré el horizonte. Las nubes se teñían de oro y por primera vez en mucho tiempo no temí al futuro. Me volví hacia la cámara, hacia quienes escuchaban mi historia y hablé con el corazón. A ti que llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Si alguna vez sentiste miedo, recuerda la fe. No es no tener miedo, sino caminar a pesar de él. Cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú por tu familia? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias de esperanza, redención y amor, suscríbete. Tenemos mucho que compartir porque la vida, aunque duela, siempre ofrece otra oportunidad. El viento movió las cortinas y el olor a limonero llenó la casa. Cerré los ojos, apreté el crucifijo contra el pecho y susurré, «Gracias, Dios mío». 5 minutos después, todo cambió.